A veces en programación orientada a objetos vamos a hacer clases padres que realmente no vamos a utilizar. Creo que este es muy buen ejemplo porque en los ejemplos anteriores, si os habéis fijado, no hemos hecho nunca una persona, es decir, hemos creado empleado y gerente. Entonces hay veces que esta persona como tal podemos hacer una cosa que se llama abstracción. Esto nos permite que no se puedan crear instancias de personas, subclases y así, y digamos que se utiliza como si fuera una especie de plantilla, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, sigue teniendo esa idea de reutilización, pero es algo que no podemos utilizar a nivel de crear una nueva persona porque no nos sirve. Esto, por ejemplo, podemos ponerlo así, abstract. Entonces yo aquí, como os he dicho, y fijaros que cambia hasta el iconito, yo ya no puedo crear personas. Yo no puedo hacer persona es igual a... Vamos a poner... new persona. Esto yo ya no lo puedo hacer. Porque me dice que no es instanciable. Entonces, claro, seguramente estáis pensando, pero bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? Y hay una cosa muy interesante con las clases abstractas, y es que nosotros podemos obligar a nuestras clases hijas, o a toda aquella clase que vaya a ser nuestra hija, que utilice o que implemente ciertos métodos. Por ejemplo, recordad que hicimos este de sueldo, ¿no? Realmente, si lo pensáis bien, no tiene mucho sentido este método. Por eso lo he hecho, para que veáis que decir, bueno, ¿por qué pongo return 0? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es hacerlo abstracto. Es decir, yo no lo voy a implementar. Yo voy a decir, es abstracto. Y abstracto significa ponerle public abstract double sueldo. Es decir, yo te digo cómo se define, qué tiene que devolver, qué necesita en este caso, pero no lo voy a implementar porque para mí no tiene sentido, porque yo no soy instanciable. Pero todas mis clases hijas sí lo tienen que implementar obligatoriamente. Por ejemplo, nosotros, como ya lo hemos hecho, pues no nos va a decir nada, pero fijaros que si yo lo quito, me da un error. Me está diciendo gerente, dice no es abstracto y no sobrescribe el método abstracto sueldo. Entonces me obliga a implementarlo. Fijaos que me está dando básicamente pues como una especie de base, ¿no? Me está diciendo, oye, tienes que implementarlo, si no nos da error y no lo podemos ejecutar. Realmente esto sirve un poco para eso, ¿no? Es decir, para típicas clases que no vamos a utilizar y que realmente en este caso siempre vamos a crear o empleados o gerentes. Y es algo muy común, parece una tontería, pero es bastante interesante para tener, digamos, una especie de base, que eso es básicamente lo que hacen las clases abstractas.